El tema que tenemos para hoy le hemos titulado "No estás solo en la tormenta". Y la verdad que les quiero comentar algo que ocurrió. Yo venía cantando en estos días, el Señor me ha puesto en el corazón "Dulce refugio en la tormenta", y dije, ay, le voy a decir a Julián, a ver si de pronto podemos cantarlo al final. Entonces, Julián me dijo, está dentro de la administración. O sea que el Espíritu Santo se mueve con poder y estoy muy agradecida con el Señor. Y espero que así como Él tiene todas las cosas en orden, también esté con nosotros. Y allí donde usted está, yo le invito para que incline su rostro y para que me acompañe en una sencilla oración. Amado Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad y por tu amor. Tú eres santo, grande, bueno y maravilloso. Y en este momento como iglesia te estamos clamando, Señor, para que seas tú en medio de nosotros, para que te muevas como poderoso gigante, Señor, en las necesidades que tenemos cada uno de quienes estamos aquí. Que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida. Que seas tú, Señor, como Isaías, permitiste, Señor, tocar sus labios con carbones encendidos para que la palabra que se exprese sea de conformidad con tu voluntad. Y te damos gracias y te bendecimos. Guárdanos, guíanos y paséate, Señor, como poderoso gigante en medio nuestro. Bien sabes, Señor, que toda la honra, la alabanza y el honor te pertenecen a ti. Alabado seas por siempre. Amén y amén. La palabra de Dios en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta porción bíblica definitivamente es una premisa para nosotros, los hijos de Dios, que nos reafirma la importancia de nuestra dependencia a Él. Máxime en estos tiempos de tanta desazón, de tanta inseguridad y de tantos engaños que escuchamos y que vemos, la gente está muy temerosa. La gente tiene miedo de salir a las calles. He hablado con varias personas y me dicen lo mismo, que atracan mucho en el mío, que son como bandas de muchachos que se van y que destruyen. Y me decía una señora que esta mañana que hablaba con ella, me decía, doña Nora, a mí me da miedo salir. Y así hay mucha gente. Y sobre todo que pues no dicen, no hay policía, pero es que no respetan tampoco a las autoridades. Entonces, definitivamente, hermanos, tenemos que orar mucho por nuestro Cali. Hay mucha inseguridad en Cali, pero por encima de todo eso tenemos un Dios grande y poderoso. Hay situaciones en nuestra vida que aparecen de un momento a otro y nos causan mucho miedo y nos roban la paz, y en algunas de ellas hasta se debilita la confianza en Dios, porque vienen a la mente una serie de pensamientos que nos hacen pensar que Dios nos ha dejado solos y que se olvidó de nosotros, pero nosotros sabemos que eso no es así. Las tormentas son adversidades, son impredecibles y también son inevitables, como por ejemplo amigos que traicionan la confianza, un despido laboral inesperado, una crisis económica que en cualquier momento nos puede pasar, relaciones que se terminan abruptamente, y son auténticas tormentas que podrían desestabilizarnos. Por lo que decimos que las tormentas de la vida son unos desafíos físicos, mentales, de orden familiar, también laboral, aún pueden ser asuntos de vida o muerte. Y lógicamente, al enfrentarlos, nosotros experimentamos desesperación y también experimentamos miedo. Y por consiguiente, que nos ponemos a ver, no somos solamente nosotros. Hay muchas personas que también enfrentan tormentas en este tiempo. Y en la Biblia también hay ejemplos que nos dicen que nosotros no estamos solos
en las tormentas. Vamos entonces a mirar dos casos muy particulares de tormentas. Uno está en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. Y el primero lo encontramos en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Daniel. Bueno, yo voy a comentarles algo porque el capítulo 3 de Daniel es bastante largo. Resulta que aquí se nos habla de la tormenta que enfrentaron Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Y tuvieron un desafío tremendo al enfrentar un asunto de vida o muerte. Esa es una tormenta de vida o muerte. Y en este capítulo 3 de Daniel encontramos que el rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua de oro que era un símbolo de él mismo, una representación de él para que lo adorasen. Todo el pueblo tenía que adorarlo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes israelitas, fieles a su Dios y sus mandamientos, ellos no lo hicieron, por cuanto ellos recordaban la palabra de Dios y los mandamientos, y especialmente en Éxodo 20, que están los 10 mandamientos dados por nuestro Dios. Y parafraseando, digo yo, no, que Dios les dijo, no dice allí en la palabra, no debes adorar más dioses que a mí. Yo soy Jehová tu Dios. Y ellos tenían muy claro eso, como nosotros también debemos tenerlo muy claro. A pesar de que había una orden de parte del rey, que cuando escucharan el sonido de los cuernos, de las arpas y de todos los instrumentos musicales, debían inclinarse y adorar la imagen de oro, y el que no se inclinara y lo hiciera y lo adorara, sería echado al horno de fuego inmediatamente. Y yo digo, bueno, como no faltan los acusetas, siempre hay alguien que está pendiente, ¿usted qué hizo para estarlo acusando? Entonces llegaron esas personas y dijeron, mire, esos hombres no se inclinaron ante la imagen del rey y están desobedeciendo la orden que usted emitió. Entonces Nabucodonosor, cuando se enteró, se puso muy enojado y mandó llamarlos a ellos. Y les dijo que les daba otra oportunidad, que ellos tenían que hacerlo delante de él para que no los mataran. Pero ellos no obedecieron a lo que el rey les dijo y le respondieron en el versículo 17, que me gustaría que me acompañen, en el versículo 17 del capítulo 3 de Daniel, lo que ellos le contestaron al rey. Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa seguridad que tenían estos varones. Y estas palabras enojaron mucho más al rey. Entonces ordenó que ese horno lo calentaran 7 veces más, y a ellos los ataron y los echaron al horno. Y mandó a hombres muy fuertes del ejército para que los echaran al horno. Y dice la palabra que el horno estaba tan caliente que estos hombres fuertes que los lanzaron al horno, ellos fueron muertos por las llamas tan fuertes que hubo. Pasado un momento, el rey mira dentro del horno y se asusta y pregunta, ¿no atamos a 3 hombres y los echamos en el horno ardiente? Y ellos le responden, sí, majestad. Y dice, porque estoy viendo a 4 hombres que no están atados y que están caminando por medio de las llamas. Y el 4.º hombre parece un dios. Y entonces Nabucodonosor los llama por su nombre, Sadrach, Mesach, Abednego. Eso les dice en el versículo 26.
Dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y él tuvo que reconocer que no había otro Dios como nuestro Dios. El Señor caminó en medio de las llamas. En medio de esas tormentas que estaban ellos sufriendo, el Señor caminó con ellos, entró con ellos en la tormenta, caminó con ellos en medio de las llamas. Hermanos amados, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y camina junto con nosotros en las diferentes pruebas, en las diferentes tormentas que estemos atravesando y enfrentando. La paz que expresaron estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, es la misma que nos da Dios en estos tiempos a cada uno de nosotros en medio de las dificultades, de las angustias, de los temores y de las ansiedades que de pronto estemos viviendo. Entonces recordamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 23, en el versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Y la palabra de Dios nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es lo que necesitamos nosotros experimentar. Esto es lo que necesitamos nosotros creer y manifestarle al mundo. Lo que Dios dice y lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios calmará las tormentas y nos llenará de su presencia y de su paz. Y permita a Dios que así como ocurrió con estos tres jóvenes, que fueron testimonio delante de todo, de ese rey Nabucodonosor y de todos esos sirvientes, todos esos políticos que había con él, que reconocieron del Dios soberano, que también puedan ver en nosotros que Dios está a nuestro favor y que muchos le busquen de corazón al Dios único, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al que nos ama con amor eterno. El segundo ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y les invito para que vayamos al libro de Marcos. Hablando de tormentas, les cuento algo. Yo estoy orando y les he comentado todas las noches con mi cuñada que vive en Houston desde el 30 de enero. Y el viernes no pudimos orar y me llamó la atención que ella no me llamó, pero como está en vacaciones del colegio, pensé que de pronto hubieran salido con el esposo, con mi hermano. Entonces ayer conversamos y me dijo, no, ¿cómo le parece que eran como las 6 de la tarde y nos íbamos a ir donde mi hija, donde ella vive, a piscinear, que está una tarde muy esplendorosa? Y dice, Nora, de un momento a otro se vino una tormenta tan impresionante que nosotros nos asustamos tanto, cayeron árboles, casas quedaron desentejadas, dice que una cosa rápida, pero fue muy violenta. Esas son las tormentas que nos toca enfrentar también de la naturaleza. Y me decía que ayer en la casa de la hija no había llegado la luz desde el viernes. Entonces estaban, porque fue algo realmente inesperado, nadie avisó de eso. Entonces esas son las tormentas, pero dice que son inesperadas y son inevitables, ¿no? En cualquier momento nos puede pasar. El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento,
y él echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor bendiga su palabra. El título que tiene en mi Biblia es: Jesús calma la tempestad. Y a la tempestad también se le da el nombre de tormenta. Y es un fenómeno meteorológico que genera lluvias copiosas, vientos fuertes, relámpagos, truenos, rayos, y en ocasiones también cae granizo. Y este suceso definitivamente fue muy impactante para los discípulos, puesto que lo encontramos también en los evangelios de Mateo y también en el evangelio de Lucas. Y nos dice la palabra de Dios en los primeros 2 versículos, nos dice que cuando llegó la noche, Él les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice que tomaron la barca y se fueron con Él, y que había otras barcas a su alrededor. Había sido un día de arduo trabajo, con gente a quien servir, con sanidades, con milagros, con prodigios. Y el Señor se cansó. Y dice que ellos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea. Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y ellos entraron en la barca y Jesús se fue a dormir a la popa del barco, que sabemos que queda en la parte trasera cerca del timón. Y el mar de Galilea también es llamado el lago de Tiberíades y es conocido por sus fuertes tormentas. Tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo por 13 de ancho y está a unos 210 metros por debajo del nivel del mar, y está rodeado de montañas y de barrancos. Y por tener esta formación geográfica, a menudo soplan vientos fríos por sus cuestas e inesperadamente se levantan fuertes tormentas sobre la cálida superficie del lago de Tiberíades. Al punto, dice, que esas olas sobrepasan a más de 9 metros de altura. Yo digo 9 metros de altura, una cosa impresionante. Y precisamente ellos habían tomado la decisión de irse en barca por el cansancio de Jesús. Las ventiscas son muy normales allá en ese lago. Y fue una tormenta tan severa que tomó las características de un huracán. Se dice que desde mayo hasta el mes de octubre hay fuertes vientos que golpean a través de los estrechos desfiladeros que circundan este valle y causan tormentas extremadamente súbitas y violentas, como la que vivieron Jesús y todos sus discípulos, que, como sabemos, entre ellos había experimentados pescadores que son conocedores del mar. Sin embargo, ellos se llenaron de miedo, de muchísimo miedo. Debió ser algo tremendo, porque seguramente pensaron que esa tormenta iba a acabar con la vida de ellos. Pero Jesús dormía. A pesar de que estaba ocurriendo esa situación tan tremenda, tan trágica, ellos estaban aterrorizados. Pero también recordemos que fue Jesús el que les dijo: pasemos al otro lado. Es decir, el Señor Jesús puso su sello en las palabras: pasemos al otro lado. Y yo digo, esa es palabra de Dios. Él estableció todo para que sucediera esto. Yo digo que el Señor a veces es pillín. Yo le digo: ay, Señor Jesús, hasta le digo, tú eres pillín, porque era como probarlos también a ellos.
Se nos dice también que había otras barcas allí en el mar esa noche. A veces nosotros también estamos en el mar de Galilea. Sabemos que en este tiempo también hay muchas barcas pasando por las tormentas de la vida, como también nosotros estamos pasando por ellas. Y como decíamos hace un momento, las tormentas de la vida son impredecibles e inevitables y son desafíos físicos, mentales, familiares, también son de orden laboral. Por ejemplo, situaciones que nos afectan y nosotros no sabemos cómo los vamos a enfrentar y nos sentimos con mucho miedo, de verdad, con mucho miedo. Estos son similares a la barca y los problemas que se tienen a diario. Pero Jesús sí sabía lo que estaba pasando. Como también en este tiempo, Él sabe absolutamente todo de nosotros. Y por eso en este momento, nosotros, si estamos atravesando por tormentas, por situaciones difíciles, por circunstancias que nos están afectando, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y hay una pregunta que sería bueno que nos respondamos cada uno. En medio de nuestras dificultades, ¿podemos dormir tranquilos? Es una pregunta que nos queda. Aún sabiendo que hemos entregado todo a Dios, ¿pero podemos dormir tranquilos? Jesús conocía al Padre, que no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Jesús les mostró a sus discípulos su humanidad al sentir el cansancio, pero también les mostró su poder al ordenar al viento y al mar que se callaran, que enmudecieran. Seguramente esperaba que sus discípulos, después de todas las manifestaciones de poder que había tenido y que ellos habían visto durante el tiempo que llevaban juntos, no dudaran de la palabra que les había dicho: pasemos al otro lado. Pero ellos se enfocaron en las circunstancias, en sus sentimientos, en sus emociones, en lugar de recordar lo que el Señor Jesús les había dicho. Estando con Él, yo digo, con el Señor para las que sean. Eso decimos nosotros, con el Señor para las que sean. Y enfrentamos muchas cosas difíciles, pero sabemos que estamos con el Señor. Pero en un momento determinado nos puede pasar como a ellos. Al igual que los discípulos, nosotros también a veces con circunstancias difíciles nos llenamos de pánico en lugar de actuar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Poner toda nuestra fe en Cristo en acción y creer que las tormentas, por más grandes que parezcan, y las olas, por más altas que suban 9, 10, 50 metros, siempre serán superadas por quien va en nuestra barca, como el timonel, como el que lleva el control. Y ese precisamente es el Señor Jesucristo. El Señor sabe cuando usted y yo pasamos por una tormenta. Él sabe lo que no es poder llevar la provisión a casa porque no hay empleo. Él conoce la enfermedad y las dolencias que estamos padeciendo, las que nos aquejan. Él conoce las dificultades que hay dentro de las parejas. Él conoce el problema de este hijo. Él conoce la enfermedad. Él sabe. Y nos ha tocado
en estos días orar por situaciones que se queda uno con tanta tristeza, de una niñita de 15 años que se quiere suicidar. Pero el Señor Jesús sabe eso. Y si nosotros oramos, estamos seguros que Él podrá llevar la paz. Yo quiero comentarles también que hace unos días, el 16 de mayo, yo pedí oración por una niña, alumna de mi hijo Diego. Esa niña de 15 años resultó con un tumor canceroso aquí en la parte de la columna. Y hemos estado orando. Y ayer le pregunté, le dije, ve, ¿qué hay de Isabela Jaramillo? Y me dijo, mamá, ¿cómo te parece que Isabela nos contó hoy que no tiene nada? Que no tiene nada. Y entonces él le dijo, mi mamá y sus amigas están orando por ti. Y la niña se puso a llorar. El martes, mi hijo me dijo, yo la voy a poner a hablar contigo. Le dije, si quiero hablar con ella y orar con ella. Mire, Dios está haciendo milagros, señales y prodigios. A la niña le dijeron que de pronto le podía, los médicos que de pronto le podía dar, pero nosotros confiamos en el Dios grande que tenemos, que llama las cosas que no son como si fueran, y estamos seguros de que Él le dará la sanidad. El Señor no se ha salido de la barca de ninguno de nosotros. Y al igual que a sus discípulos, también nos dice a nosotros hoy, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en la versión La Palabra de Dios para Todos, que compramos, ¿se acuerdan? El año pasado a los señores de la Liga Bíblica que compramos aquí. En esa Biblia, el Señor dice la palabra que el Señor les dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Y yo le decía al Señor, Dios, tenemos que aceptar que somos cobardes. Porque conociendo de Él, conociendo todas las cosas, nosotros como que nos olvidamos cuando enfrentamos el problema, nos olvidamos del Dios tan grande que tenemos. Y muchas veces preferimos dejar las cosas como están y no enfrentamos el problema, no lo encaramos y nos vamos, cuando Dios no quiere que hagamos eso. Olvidamos que Jesús es más que suficiente para superar todos los problemas que tengamos en las barcas de nuestra vida. Y que así lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo. En el versículo 41 dice la palabra, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Temieron con temor reverente, temieron con gran temor. Y este temor no fue por causa de ser dañados por la tormenta, sino el temor reverente del poder sobrenatural que ellos pudieron mirar a través de Jesús lo que acababa de hacer. Definitivamente esta era una prueba irrefutable de su deidad. Era la manifestación poderosa del Hijo de Dios encarnado. Y en la Biblia no dice, pero yo estoy segura que cuando ellos se vieron confrontados con las palabras de Jesús, debieron sentirse avergonzados. Ay, verdad, tiene razón, qué pena. Y seguramente agacharon sus cabezas, pero también yo creo que levantaron su cabeza para sentirse muy honrados de hacer parte del equipo de Jesús, que es lo que nosotros también anhelamos en este tiempo, ser parte del equipo de Jesús. No a nuestra manera, sino a la manera de Él. Ser líderes guían como Jesús guía. Así es que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en medio de la tormenta? En primer lugar, tener valor.
porque Jesús está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. La palabra de Dios en Romanos 8:31, para los que toman nota. Y es una palabra que yo creo un versículo que no sabemos. Y dice, si me acompañan en la lectura, ¿lo tenemos? 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros nos preocupamos en pensar que Jesús no tiene cuidado de nosotros, estamos equivocados. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer sería resistir el miedo confiando en Jesús, y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque la primera opción no podemos tomarla de ninguna manera, porque significaría que nosotros estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia convicción y no escuchamos ni entendemos lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Y debemos tener muy en claro que por mucho miedo que tengamos ante las cosas que enfrentamos, Dios es fiel a su palabra y por consiguiente siempre pelea las batallas nuestras y nos dará la victoria. Pensar de esa forma nos hace sentir confiados dentro de la barca en que nos encontramos en medio de las tormentas peligrosas y del mar embravecido que de pronto aparezca. La confianza en Jesús nos hace sentir confiados dentro de esa barca, en que el Señor siempre estará con nosotros y que por muy altas que se levanten las olas y golpeen, nosotros estamos confiados en Jesús, que es nuestro protector, que es el que conduce nuestro viaje por este mundo a pesar de todas las circunstancias que aparezcan en nosotros. El enemigo nos quiere desestabilizar y siempre se opone al propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Muchas veces nos hace creer que estamos por debajo del nivel de nuestros hermanos y que Dios no nos escucha y hasta nos dice, y pues Él como conoce también cosas, Él nos dice, mira cuánto tiempo llevas con esa dificultad y Dios ni siquiera te responde. Y nosotros entonces empezamos a pensar, decir, ay, se está pasando, en realidad ha pasado mucho tiempo, quizás han pasado meses o años y no hay respuesta. Y a veces hace comparaciones con otras personas y resulta que yo siempre llevo las de perder. Y lo grave es que le creo y me quedo. Y eso es lo que Él quiere. Pero nosotros no. Nuestros ojos deben estar centrados en la palabra. Tenemos que recordar siempre de todas las cosas, de todas las tormentas anteriores que Jesús nos sacó y no quedarme rezagada, porque el enemigo no quiere vernos en victoria, él quiere vernos en derrota. Y por eso usted y yo no podemos seguirle el juego al enemigo de ninguna manera. Volvamos entonces al pasaje. Jesús estaba en la barca y él estaba durmiendo y necesitaba descansar. Pero él tenía plena confianza en el Padre, en la promesa que había dado a Moisés. Recuerdan que en Éxodo 33:14, el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso nosotros debemos permanecer enfocados en Jesús, tal como dice la palabra en Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En tercer lugar, no podemos dudar de ese Dios amoroso y bueno, de ese Jesucristo que ha estado con nosotros pendientes, tomándonos de la mano y muchas veces hasta alándonos, venga para acá, no se quede.
No podemos dudar de Él. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros ponemos la fe en acción, hemos visto al Señor glorificarse en medio de nosotros. La palabra de Dios también nos habla en el libro de Isaías 25, en el versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Esta es una clara evidencia de lo que Dios hace por nosotros. Él es refugio en la tormenta, como la canción que cantábamos, y sombra en el calor. Dios siempre está interesado y preocupado por nosotros, sus hijos. Y cuando nosotros estamos en desventaja o que alguien nos quiere afligir, nosotros podemos volvernos a Él para recibir no solamente el consuelo, sino también la ayuda. Eso es lo que hace el Señor. En todo momento tenemos que recordar que Jesús está a nuestro lado, siempre. Él no nos ha abandonado. Y aún en los momentos más difíciles de la vida, cuando nosotros pensamos, no, Dios se olvidó de mí, allí está más cerca. Y muchas veces, como hay una poesía, ¿no?, que dice que Él nos lleva en sus brazos. Eso es lo que hace el Señor. Aunque el viento sople fuerte, hermanos, y las olas quieran hundirnos, el Señor calmará la tormenta y traerá paz a nuestros corazones. Porque el que dijo en Juan 16:33, que fue con la porción bíblica que comenzamos, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo, no nos ha dejado solos y nos tiene de su mano. Por tanto, no podemos soltarnos de la mano del Señor. Él desea que no tengamos miedo, sino que estemos tranquilos y convencidos de su fidelidad, incluso en medio de las tormentas de la vida que aparecen, porque con Él es que usted y yo somos más que vencedores. La gloria es para el Señor. Yo le invito a usted para que se coloque de pie, hermano. Vamos a orar, vamos a darle muchas gracias al Señor.